Labor conjunta desde el año 1992. En ese año hicimos el primer encuentro rosarino uruguayo en la ciudad de Montevideo, en una delegación de universitarios y trabajadores de Rosario que nos encontramos en la Casa del Maestro de Montevideo. Junto a los posgradistas del Uruguay se encontraban los miembros del PIT-CNT, que es la Central Nacional de Trabajadores del Uruguay, y desde ahí hasta el día de hoy nos une, además de una hermandad y una amistad y una trayectoria en común, haber sido cofundadores de la red del Mercosur de Salud y Trabajo y de la red latinoamericana. Nos une un trabajo conjunto y que calculo que continuará por bastantes años más en esa dirección. Con Fernando, entre tantas cosas que hicimos, ustedes pueden buscar en la bibliografía por internet. Hemos hecho una investigación sobre salud, trabajo del magisterio y desempeño profesional en el marco de una investigación de 6 países de América que organizó la UNESCO en su filial de América Latina. Ese es un trabajo internacional también muy, muy importante, que la bibliografía la pueden encontrar en Internet. eh, y en el día de hoy lo invitamos a Fernando. Seguramente volveremos a estar en contacto y lo tendrán a él, pero yo quiero que Fernando y los compañeros del posgrado de Salud Ocupacional del Uruguay les presenten a ustedes y pongan a disposición. Acaban de publicar y editar un material que yo considero es sumamente importante y es una bibliografía que a ustedes a lo largo de estos 2 años le va a ser, y en todo su desempeño profesional les va a ser de mucha utilidad. Es un manual técnico básico en salud ocupacional y una guía para la investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo. En el manual básico ustedes van a tener o sea, un texto unificado, y creo que ese es el gran valor que tiene la producción que han hecho los compañeros uruguayos, es poder reunir en un solo texto la bibliografía que a lo largo de tanto el posgrado de ellos como el posgrado nuestro utilizamos en las distintas materias y como un texto muy accesible en su comprensión y con mucha profundidad, fundamentalmente, porque está escrito desde un marco teórico que nosotros compartimos y que yo explicité en la materia introductoria al estudio de la salud de los trabajadores, y también que ustedes pudieron ver en las clases que han recibido hasta ahora con la profesora Norma Valentino. Y la guía para la investigación de la CIMAT es un material muy, muy interesante y muy útil porque, en primer lugar, a ustedes en los centros laborales, para poder hacer un relevamiento de las condiciones medio ambiente de trabajo, digamos, cubrir no solo las exigencias que el RAR, que el registro de agentes de riesgo de la legislación nuestra y de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo le pide a cada una de las empresas que, que se aseguran, eh, para también el trabajo de campo que van a realizar en esta materia y para obtener información para hacer el trabajo final, para graduarse en esta materia. También esa guía y el manual son de gran utilidad. Para terminar de presentarle al profesor Fernando Tomasina, quiero decirle que además
de ser un gran especialista en salud ocupacional, ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, elegido por unanimidad durante 2 periodos consecutivos por el claustro docente y el claustro estudiantil de esa hermosa facultad de medicina del Uruguay. Por lo tanto, es un gusto, un honor para nosotros que forme parte de los colaboradores internacionales que tenemos en nuestra carrera. Por lo tanto, hecha esta presentación, los dejo a ustedes con Fernando Tomasina para que les presente estos 2 materiales, que espero, bueno, él nos indicará de qué manera accedemos a ese material para que ustedes lo tengan como material de estudio permanente. Adelante, Fernando. Bueno, gracias, Jorge. Para mí siempre es una alegría estar, no voy a repetir alguna frase tonta, pero muy fuerte. Rosario siempre estuvo cerca, como dice Fito. Este, Realmente para nosotros durante todo este tiempo, desde el 92 en adelante, hemos estado intercambiando, aprendiendo, este, generando espacios de reflexión en la práctica de nuestra salud, de la salud de los trabajadores, de la salud ocupacional, de la práctica profesional en la medicina del trabajo. Y ha sido, ustedes tienen la ventaja de tener a alguien que ha sido muy importante a nivel latinoamericano, como es Jorge Cohen. Para nosotros tuvimos la oportunidad de promover en la Facultad de Medicina que se lo nombrara profesora de honores de nuestra facultad, así que también el profesor Cohen es profesor de nuestra facultad de la Universidad de la República, en la Facultad de Medicina del Uruguay, justamente por el aporte, digamos, solidario e incondicional al desarrollo también en nuestro lado, en el lado oriental del río Uruguay, de la salud ocupacional. Eh, la, el material está en formato electrónico, es de distribución gratuita y yo ya lo envié por chat. No sé si lo pudieron bajar, pero el material está, ya acabo de enviar los 2 materiales. Este, la publicación en papel fue un número muy escaso, no más de 100 libros. Este, por razones inclusive presupuestales, pero nuestra intención y la intención de esta publicación es que sea una herramienta más para la defensa de la salud de los trabajadores, desde la lógica del trabajo, como desde la lógica que tiene la Universidad de la República, que tiene la universidad pública al servicio de los temas de interés público y por supuesto la salud de los trabajadores es un tema central en ese sentido. Así que yo sé que siempre es mejor la publicación en papel, pero bueno, ahí está el formato electrónico y está, creo que lo recibieron, ¿es así? ¿Me lo confirman? Si no, le doy una dirección para bajarlo. ¿Es así? Hola Fernando, buenas noches. Sí, yo por lo menos lo recibí bien, lo pude descargar. Cualquier cosa lo Perfecto, mando al grupo que tenemos con todos. perfecto. Claro, Muchas gracias. esa es parte de la intención de que esté la publicación. Y lo mismo que la guía práctica. Bien, dicho esto, es real que muchas veces nosotros tenemos dificultad por la misma práctica de trabajo en el espacio de la salud ocupacional, tenemos dificultad de poder eh, publicar, presentar publicaciones.
muchas veces hay construcción, y de hecho hay construcciones teóricas en nuestra América Latina, pero que no tienen los espacios de difusión, tanto académico como social en general, y esas barreras en parte son las dificultades con que muchas veces afrontamos la práctica profesional, otras veces y académica, otras veces está vinculado a otro tipo de barreras, pero también hay una cierta condición de no valorizar todo lo que se construye desde el sur. El sur también existe, de Benedetti creo que es también parte de lo que nos motivó al grupo, al departamento, a construir parte de esta experiencia que, como decía Jorge, no es una experiencia generada exclusivamente en nuestro país, sino que al contrario, está extremadamente vinculada y asociada al desarrollo teórico a partir de la reflexión práctica, con el diálogo permanente y dialéctico con el mundo del trabajo y en particular con el mundo sindical. Entonces, el manual pretende ser eso, un manual básico, técnico, que recoja también el marco referencial de la construcción desde el sur, de los temas, de los temas que hacen a la práctica de la salud ocupacional, a la práctica del cuidado y de la defensa de la salud de los trabajadores. El manual, les comento, voy a usar una presentación para hacer un poco más liviana la charla. ¿La están viendo? Sí, perdón. Sí, ahí se ve perfecto. Bien. La idea, como mencionaba, es justamente, se dio en el marco de un proyecto, logramos la financiación y por eso la publicación tiene algunas calidad de impresión, calidad de diseño, gráfico, superior a las que en general publicábamos, porque se dio en el marco de un proyecto de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, que es el proyecto ECO. Y quiero hacerle mención, porque el proyecto ECO hace referencia a justamente acciones que hace de la universidad en el medio, de extensión universitaria, básicamente. Y por tanto, en el marco de ese proyecto, logramos que se aprobara una línea de trabajo para el cuidado de la salud de los trabajadores. Y esto se hizo justamente en el contexto de la pandemia, donde los trabajadores de la salud estaban en primera línea, sin duda, y que estaban exigidos con cargas y exigencias que demandaban de cuidados especiales hacia la salud de los propios trabajadores. Y en ese marco reflexivo entre colectivos de trabajadores, diferentes estructuras académicas de la Facultad de Medicina, se generó la necesidad de construir un proyecto que permitiera monitorizar las condiciones de trabajo por parte de los propios trabajadores, generar herramientas para esa monitorización, para esa vigilancia de sus condiciones de trabajo y elementos, digamos, de alguna manera teórico-práctico para los profesionales que trabajamos en el área de la salud ocupacional. Es decir, el proyecto que termina teniendo como producto estas dos, la guía de observación y de evaluación de la CIMAT y la guía práctica y el manual,
se dan en el como producto o resultado de un proyecto de herramientas para el cuidado de la salud de los trabajadores, con materiales, como decía, presentación de materiales educativos, técnicos y participativos vinculados a la salud de los trabajadores en el marco de un proyecto académico. El proyecto, uno puede ingresar al proyecto ECO, Facultad de Medicina Edu, y pueden conocer si tienen interés. El proyecto tiene otras líneas de trabajo, pero esta fue la de vinculado a instrumentos y técnicas para el plan de vigilancia y monitoreo participativo de la salud de los trabajadores. Ahí surgió la guía de investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo y en biblioteca está el proyecto, el Manual Técnico Básico de Salud Ocupacional. No sé si quieren hacerme una pregunta, un comentario sobre esto. Se dio en este marco de un proyecto que financió los materiales que se elaboraron. Bien, el manual, como les mencioné, está inserto en la Universidad de la República, como producto de la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, el Departamento de Salud Ocupacional, el proyecto ECO. Y si bien los autores, los compiladores, son la profesora Nurita Stolova y quien les habla, hay una construcción colectiva que recogemos esa construcción colectiva y de hecho está en nuestro prefacio referida. Hay una construcción, es decir, de alguna manera pusimos en palabra lo que se había estado construyendo, reflexionando a través de la teoría y la práctica y la reflexión sobre la práctica y la teoría en estos 30 y pico de años que tenemos como integrantes del Departamento de Salud Ocupacional. Yo diría que el manual es un manual técnico básico, orientador de la disciplina, que permite reflexionar sobre las complejas y profundas relaciones entre la salud y el trabajo. Es decir, es un manual básico que tiene, obviamente, información técnica, pero que permanentemente quiere ser, en cada capítulo, reflexionar sobre las complejas y profundas relaciones entre la salud y el trabajo. Quiere salir de un modelo no es un recetario, si bien tiene técnicas concretas y prácticas de aplicación en el ámbito laboral para el control de determinados procesos peligrosos presentes en los distintos procesos laborales, pero permanentemente quiere reflexionar sobre las mismas. Eso fue un balance que no sé si lo logramos y espero que ustedes también contribuyan a mejorar este manual, porque de hecho siempre lo dijimos, es una primera edición que pretendemos ir mejorando y corrigiendo con el aporte justamente de distintos colectivos y por supuesto en este caso de la Universidad Nacional de Rosario, lo que significa históricamente para nosotros y lo que significa hoy presente. En cada capítulo pretendemos reflejar el conocimiento justamente acumulado a partir de lecturas de material académico, lecturas que son la gran mayoría generadas en el sur, es decir, generado con una mirada desde latinoamericana, hispanoamericana en algunos aspectos, pero tiene una mirada profundamente del sur, de la región, de la zona, del lugar donde transitamos en nuestra vida. Y pretende de alguna manera hacer un trabajo, o pretende cada capítulo ese diálogo entre los materiales académicos, más académicos, y la experiencia práctica desarrollada desde el Departamento de Salud Ocupacional y compartida con otros colectivos.
En todo momento hay definiciones clásicas. Ustedes podrán encontrar las definiciones clásicas de lo que se entiende como espacio interdisciplinario, la salud ocupacional, pero aparecen referencias breves, acotadas, pero referencias de la perspectiva crítica, porque de alguna manera este manual pretende estar también en sintonía con lo que es la corriente de medicina social, la mirada, la corriente de epidemiología crítica latinoamericana, en donde se mencionan diferentes autores y solo voy a mencionar a Asa Cristina Lauren en particular como aquella que de alguna manera desencadenó en muchos de nosotros la reflexión sobre el tema de la salud ocupacional a partir de esa publicación ya clásica, histórica, referenciada, la salud en la fábrica, la experiencia de investigación del CITCASA, que recoge a Asa Cristina Laure y nuestro querido compañero Mariano Noriega. Por eso ustedes encontrarán definiciones clásicas de la salud ocupacional, pero en el mismo capítulo, desde una perspectiva crítica, la salud ocupacional puede ser definida como la salud de los trabajadores y está entendida como un campo de acción en construcción, ¿no? En que los grupos sociales del mundo del trabajo, las personas que trabajan, los trabajadores y los profesionales de la salud ocupacional dialogan e intercambian saberes y construyen colectivamente estrategias para la defensa de su salud. Es decir, este concepto me parece que de alguna manera aparece a lo largo de toda de toda la lectura, que es una lectura ágil, entiendo, simple, pero, pero con frases o párrafos en donde hacemos alusión a los aspectos críticos, la mirada crítica necesaria en el tema de la práctica de la salud de los trabajadores. En todos los capítulos, ustedes van a ver que a veces el capítulo es más breve que la bibliografía que tiene. Es decir, se pretendió además generar la posibilidad de que ustedes profundicen en los temas a partir de la bibliografía aportada en cada capítulo. En general es bibliografía que está en formato electrónico y por tanto de fácil acceso a través de la web. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, aparecen las clásicas definiciones de trabajo, aparecen definiciones vinculadas a la ocupación de la Organización Internacional de Trabajo, pero en algún momento hacemos un parate reflexivo y decimos el trabajo no es una variable más a considerar en la evaluación de la salud o la enfermedad de las personas, no aparece como una característica más, sino es un determinante mayor. Podríamos haber utilizado quizás la terminología determinación más que determinante, pero para conciliar con el lenguaje eh, de uso más habitual, hablamos de determinante mayor, pero referido a que condiciona dialécticamente los espacios de vida de quien trabaja y también está tanto en lo estrictamente productivo como en los espacios de vida o de reproducción social. Esto que el profesor Cohen siempre, desde el momento que tuvimos oportunidad de hablar y dialogar y aprender, menciona, ¿no? Es decir, él lo menciona con una expresión como que se debate la salud de los trabajadores en el espacio de producción y en el espacio de consumo. Y ese es el gran dilema también, desde una perspectiva de pensamiento crítico. Por tanto, en cada capítulo va a haber y la intencionalidad de los autores de nosotros fue permanentemente hablar con terminología de los organismos internacionales
y posterior hacer la reflexión construida a partir justamente de esta mirada crítica de nuestra área, de nuestra América Latina. Cuando hablamos de los factores de riesgo y de los factores protectores, lo hacemos tratando de desconstruir algunas lógicas, el pensamiento lineal, eh, no complejo, permanentemente problematizamos a través de la complejidad, y ahí hablamos de la importancia de la categoría del proceso laboral, más que ir identificando características de las condiciones de trabajo. Referimos la CIMAT como el que mediatiza entre el proceso laboral y el proceso de trabajo, en una lógica de dinámica, de complejidad, de dialéctica en este sentido, entre el proceso laboral. Y ahí hablamos de cargas o exigencias, que son términos acuñados en la medicina social, en el pensamiento crítico, porque esos factores de riesgo no son azarosos, sino son impuestos por el mismo proceso productivo. Y tratamos de entender que cuando hablamos de estos factores, los debemos ver desde la lógica también contradictoria, dialéctica. Son factores saludables, son factores positivos. Hacemos mucho hincapié en el aporte también de Jaime Brey y de Oscar Bentancur, y ahí están las referencias. Por eso, recordando a Juan César García, que es uno de los referentes que aparecen en la bibliografía, el proceso laboral aparece como parte del proceso productivo, y el proceso productivo que se comporta en forma bifásica, ¿no? Con un componente de proceso de valorización o generación de ganancias y otro como proceso laboral. Y esto sigue siendo vigente a pesar de las transformaciones en el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos. La lógica de la generación de ganancia y las estrategias de generación de ganancia siguen siendo determinantes a la hora de las formas con que realizamos el trabajo, con que se concreta el trabajo y el proceso laboral, y de donde derivan esos procesos saludables o procesos peligrosos. Por tanto, no son azarosos y tienen una lógica socioeconómica en un mundo de economía globalizada, con lo que significa hoy la interdependencia. Eso que estaba comentando son frases que están en el manual. Ustedes en los capítulos van a encontrar entonces, de alguna manera, reflexiones teóricas desde el pensamiento crítico. La estructura del manual, como dije al inicio, si bien está dirigido a los técnicos y profesionales del área de la salud ocupacional, también entendíamos que tenía un lenguaje que puede ser apropiado para los trabajadores que participan en los sindicatos, para trabajadores que están formándose como delegados sindicales, y un material a consultar a la hora de trabajar en lo que son las comisiones en nuestro país, comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo que existen por ley, que es un decreto en particular. Entonces, con esa idea de tener un lenguaje que mantuviera el carácter técnico, pero que a su vez sea llano y de fácil adquisición del mismo y de lectura, los capítulos están pensados con la lógica de la pregunta: ¿qué se entiende por salud? ¿Qué se entiende por trabajo? Preguntas centrales: ¿qué es la salud ocupacional? Y en todos ellos la bibliografía. Ahí ustedes verán el grado de acierto, digamos, de este material, si es que lo tiene. Yo creo que sí, pero estamos con el oído abierto y de escucha justamente,
y esto puede ser una oportunidad de lo que puede ustedes entender adecuado o qué cosas también quieren contribuir al cambio en el manual, y estamos en eso de pensar que es un material que se debe estar desconstruyendo y construyendo de forma permanente. Los daños a la salud derivados del trabajo, lo tradicional, el accidente de trabajo, la enfermedad ocupacional, la enfermedad profesional, ahí hay algunos conceptos, pero aparece también el concepto vinculado al desgaste que planteaba Asa Cristina Lauren, de la lógica de ya no la pérdida real, sino potencial de capacidades del individuo del disfrute en la salud. Eh, Está el término vigilancia de la salud ocupacional y vigilancia sanitaria. Así está puesto en el capítulo, en el título. Cuando uno analiza en la interna, aparece también la visión crítica, la necesidad del monitoreo participativo por parte del propio actor y de los trabajadores, y no delegar en los técnicos solamente la vigilancia, sino que la vigilancia o el monitoreo debe ser con participación de los trabajadores, quien conduce también y controla sus condiciones de trabajo. Para ello, en el manual se hace referencia a la guía. La guía justamente trata de ser algo sistemático de análisis de uso para lo que llamamos observación sensorial o inspección sensorial de las condiciones de trabajo, y el uso de algunas técnicas este, eh, que hoy tenemos cierta facilidad de acceso, como son de imagen, de filmación, de fotografía, que nos complementan al análisis de las condiciones de trabajo. En las guías hay un capítulo de investigación participativa y hace mención a algunas consignas necesarias para el trabajo por parte de los grupos homogéneos de trabajadores, a fin de generar información a partir de la discusión colectiva y el consenso. Eso se menciona más adelante. Con respecto a las condiciones y medio ambiente de trabajo y el ambiente de trabajo y el proceso laboral, es lo que comentaba. Quienes deberían participar en el análisis del proceso laboral, hacemos énfasis en la participación de los trabajadores, conjuntamente con los profesionales y técnicos del área. Problematizamos el tema del factor de riesgo y de qué manera podemos simplificar la clasificación, y hacemos alusión a la experiencia acumulada del uso del modelo obrero italiano y sus modificaciones que han tenido a lo largo, y modificaciones desde acá, desde el sur, como hoy hablábamos. ¿Y cuáles son las acciones básicamente en el capítulo de condiciones y medio ambiente de trabajo y del proceso laboral? ¿Y cuáles son las acciones de salud ocupacional? Ahí hacemos mucho hincapié en que el proceso productivo condiciona el proceso laboral. El proceso laboral es mediado, perdón, por las condiciones y medio ambiente de trabajo. En las condiciones y medio ambiente de trabajo podemos utilizar la clásica clasificación del modelo obrero italiano para identificar factores que sean protectores o de riesgo o de daño, digamos, para la salud. Y que estos factores no son aislados, sino están en permanente acción sinérgica. Y por eso recogemos e interpretamos de alguna manera, y espero que sí, a Oscar Bentancur cuando habla de procesos saludables y procesos destructivos. En esa lógica es que aparecen menciones y hay referencia bibliográfica. Después transitamos por cada uno de los capítulos, digamos, del microclima, lo que sería el clásico grupo 1 del modelo obrero italiano, porque nos parece que es simple, porque fue construido justamente con la lógica del lenguaje del trabajador, del obrero, y que sigue siendo válido en el sentido
de que lo utilizamos para el análisis, para la descomposición del proceso laboral, sin perder la necesidad de lo integral del proceso laboral y de la lógica contextual en que se desarrolla ese proceso laboral. Volviendo al concepto de que estos factores no son azarosos, sino que responden a lógicas que están en lo estructural de lo social, de ese proceso laboral. Pero avanza, digamos, en temas muy técnicos, no muy técnicos, técnicos sobre la temperatura, la humedad, la ventilación y la iluminación, con elementos cómo influyen y actúan sobre la salud de los colectivos, y ya en cada uno de los capítulos hay una cierta orientación desde el control, la vigilancia y el control de estos factores presentes en el ambiente de trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo. Luego seguimos por los clásicos contaminantes, aquellos factores derivados del proceso, propiamente del proceso productivo, proceso laboral, y hacemos mención, como dije al inicio, del lenguaje tradicional, lo incorporamos y hacemos una reflexión crítica posterior al lenguaje. Entonces aparece los contaminantes como tal, la higiene laboral y, y referencia a algunas herramientas tradicionales como son los límites higiénicos. Y de ahí los contaminantes químicos, con una serie de preguntas de cómo se pueden presentar, cómo ingresan, cómo se distribuyen en el organismo, cuáles son los riesgos a la salud por exposición a las sustancias químicas, cómo se deben identificar los contaminantes químicos, cómo se miden los contaminantes químicos, contaminantes que se encuentran en algunos de los procesos laborales y cuáles son las medidas de control y prevención. Esto, casi este mismo modelo está repetido en cada uno de los capítulos. Contaminantes físicos, aquellos principales contaminantes físicos, ruidos, vibraciones, radiaciones, contaminantes biológicos, los con mayor exposición al riesgo biológico. En nuestro país hacemos un ítem en particular vinculado con la zoonosis ocupacional por las características de los procesos productivos que tenemos en el país. En todos ellos hay una bibliografía. El capítulo 6, factores vinculados a la carga física, qué es el esfuerzo físico y cómo puede ser considerado, cuáles son los posibles daños por exposición a carga física. Tratamos algunos temas en particular problemas de salud derivados por la carga física, y esto entre comillas, porque volvemos en cada uno de ellos a hacer mención a que esto se da en la lógica de un proceso peligroso en tal caso, porque los trastornos musculoesqueléticos, las lesiones a esfuerzo repetitivo, si bien tienen una expresión vinculada a los movimientos repetitivos, son resultantes de un modelo de organización de trabajo. Por tanto, la organización de trabajo está en la base final de los procesos, de los problemas y de los contaminantes. En todos aparecen de vuelta cuáles serían las medidas básicas de prevención de las patologías vinculadas a la carga física. El capítulo 7 trata de incorporar aquellos factores vinculados a la organización del trabajo, y son factores de exigencia psicosocial en el trabajo. Se trata de recorrer en este capítulo también algunos aspectos que hacen a las variables que están asociadas a estas exigencias, pero además a daños específicos vinculados a los riesgos psicosociales y cómo interactúan con el resto de los factores. Hay mención además a los nuevos modelos de gestión y nuevas formas con incorporación tecnológica y de nuevos modelos de organización laboral, como es la uberización de algunos procesos, el trabajo en plataforma, el teletrabajo. Se hace mención a esas nuevas realidades. El capítulo 5, perdón, el capítulo
8 hace referencia a la seguridad y a algunos aspectos clásicos de la seguridad, pero también se reflexiona desde una perspectiva crítica de la seguridad, pensando que en definitiva los problemas de seguridad no pueden ser pensados solamente por la señalización o por la falta de uso de elementos de protección personal, sino que en la base de los problemas de seguridad está el modelo de la organización del trabajo. Le dimos mucha importancia al capítulo 9 y al capítulo 10 vinculado a técnicas de participación y de investigación participativa. Y ahí planteamos algunas técnicas como la entrevista informante clave, la observación sensorial, la encuesta individual, la encuesta colectiva y las técnicas clásicas instrumentales de la higiene laboral, de las técnicas ergonómicas y la construcción del mapa de riesgo. Creo que este es un capítulo que es importante en esta lógica del proyecto, que era generar empoderamiento, capacidades a los colectivos de trabajadores, de los sindicatos y de los trabajadores en cuanto al control y la vigilancia de la salud. Pues hay un capítulo, el último capítulo, el capítulo 10, perdón, el capítulo anteúltimo sobre la promoción de la salud de los trabajadores. Hay algunas líneas teóricas generales, internacionales, pero volvemos luego a la mirada crítica de la promoción de la salud, del trabajo. Y la mirada crítica, sin duda, tiene que ver con aquellos principios que sí, para mí entender, siguen siendo vigentes los principios que dieron origen al modelo obrero italiano en cuanto a la no delegación, al valor del conocimiento generado colectivamente y a la defensa de la salud y no la venta de la misma. Eso aparece en este modelo de investigación participativa y de promoción de salud como mirada crítica al modelo clásico de promoción de la salud, que clásicamente es casi educación para la salud, que lejos está de promover realmente al individuo. Y al final, obviamente, tiene normativa, que es una compilación de normativa de nuestro país, pero hacen menciones también a algunos convenios internacionales que pueden ser de interés. Yo creo que más bien le puede servir de interés para la legislación comparada. Ha habido en nuestro país un interesante avance en los últimos 20 años en algunos temas como la reglamentación del convenio 155 de la OIT, que generó la creación de las comisiones paritarias de seguridad e higiene en el trabajo, un decreto del 2007, la ampliación del listado de enfermedades profesionales en el 2011 y la reglamentación de los servicios de prevención y salud en el trabajo en el 2014. Creo que son algunos de los temas que me parece que figuran en el manual. Esta es una presentación casi esquemática, simplemente para motivarlos a la lectura y el interés del mismo y ver qué cosas sirven. Yo quiero mencionar que en la introducción que escribimos Nurit y yo, hacemos reconocimiento en particular, y lo mencioné a Jorge Cohen, y lo mencioné y justifiqué, lo puse primero además a Jorge, pero también a Óscar Bentancur, Jairo Luna, Julio César Nefa, Carlos Aníbal Rodríguez, varios compatriotas argentinos, técnico Walter Migliónico, Ana María Araújo, Ana Sotelo, sobre todo por las solidarias y desinteresadas contribuciones al área de la salud de quienes trabajan. Lo creemos así, el manual lo expresa porque creemos que realmente es producto de este resultado. Por ahí tenía la presentación del manual. El manual se los envié en formato electrónico. Me gustaría que lo vean, que lo lean, que lo critiquen y que se apropien del mismo, espero que sea de utilidad para ustedes y para también los colectivos de trabajadores. No sé, Jorge. ¿Tenés la presentación de la guía también, Fernando? No, no la tengo la presentación de la guía, pero si querés la abrimos
y a ver si... Sí, estaría, Déjame, me déjame ver gustaría, si la puedo abrir y, y podemos verla. yo lo que quiero agregar a lo que dice el profesor Tomasina y lo que él acaba de mostrarle, eh, además de los capítulos que están vinculados a la cuestión teórica de la relación salud y trabajo y el que tiene que ver con el monitoreo, la vigilancia epidemiológica y y el modelo de investigación, acción participativa en materia de salud y trabajo, a mí me parece que es sumamente importante que ustedes tomen nota en este recorrido que él ha hecho el, eh, por el índice o por los temas que abarca el manual, que en realidad no es un manual tan básico, sino que abarca todos los tópicos que son necesarios para la práctica. Yo quiero poner en valor una cuestión de que no están abordados, como lo hacen distintos manuales de medicina laboral, los riesgos de manera aislada, sino que han sido clasificados y ordenados de acuerdo a un criterio en 5 grupos. Van desde los riesgos físicos y los riesgos físicos como grupo 1, el grupo 2 los contaminantes químicos y biológicos, el grupo 3 que son los esfuerzos físicos y los riesgos ergonómicos, fisiológicos, el grupo 4 que es la organización, los que derivan de la organización, división y contenido del trabajo, que en su conjunto constituyen lo que se denominan en el día de hoy los factores de riesgos psicosociales, y el quinto grupo que son las condiciones peligrosas que predisponen a que ocurra un accidente de trabajo. Esta clasificación no es, y a su vez englobada desde el punto de vista teórico en 2 conceptos que son procesos saludables y procesos deteriorantes. Muy, muy importante que ustedes la incorporen como una metodología junto con lo que va a mostrar ahora de la guía para la investigación en la CIMAT, porque desde el punto de vista de la medicina tradicional o lo que se ha venido estudiando y como se exponen en algunos manuales, sobre todo de higiene y seguridad, se presentan de manera aislada y por lo tanto no se puede encontrar el origen y al momento y una cuestión que interesa para la práctica del médico del trabajo, al momento de encontrar los nexos causales, si uno trabaja con los riesgos de manera aislada y no sistematizada, viendo dónde se originan, es imposible encontrar los nexos de causalidad y por lo tanto un tema que para, por lo que conozco de la motivación de los compañeros y los colegas que se han incorporado a esta carrera, que es de qué manera se puede evaluar el daño a la salud que sufren los trabajadores y tener un criterio y tener herramientas para poder hacer esa evaluación integral del daño. Si nosotros no podemos establecer los nexos causales, tampoco podemos evaluar de manera integral el daño a la salud y caemos en un reduccionismo como el que tiene el listado de enfermedades, o tienen todos los listados de enfermedades profesionales construidos en América Latina o en la propia Unión Europea, que son de una determinación lineal
de causa-efecto y un riesgo, un daño, una patología y luego un porcentaje de evaluación de incapacidad. Y eso es no solo es un reduccionismo, sino que impide una evaluación correcta del daño y que también impide desarrollar políticas preventivas en los en los centros laborales o en los organismos de decisión, tanto sean locales como provinciales o nacionales. Parece que es una gran virtud que tiene ese manual que acaba de exponer Fernando. Nosotros vamos a utilizarlo, Fernando, como guía de texto para que los alumnos vayan siguiendo los distintos contenidos de nuestras distintas materias con la autorización que ya nos diste, nos han dado ustedes. Y creo que, bueno, para nosotros es una herramienta muy útil, espero que también lo sea para los estudiantes. Y creo que va constituyendo junto al diccionario en salud de las trabajadoras y los trabajadores que elaboró el profesor René Méndez, dos herramientas sumamente útiles como bibliografía y como guía en la formación de los médicos del trabajo. Parece que esta guía que vos vas a mostrar ahora, junto con la guía que también nosotros hicimos, que es la guía que nosotros digitalizamos, la guía de observación del Instituto de ISTAS, que es el Instituto de Salud, Trabajo y Ambiente de Comisiones Obreras de España, que es un centro de referencia de la OIT. Y estas dos herramientas, más la clasificación que compartió con ustedes Fernando, permite hacer un recorrido por los centros laborales, no a ciegas ni, o sea, después de una visita espontánea, que no se nos escape ningún riesgo, porque si uno no tiene una clasificación y no tiene una guía que sistematice la mirada y el análisis de los centros laborales, solo queda por el sesgo que impone el conocimiento y el sesgo que da a pensar que por tratarse de la construcción lo principal es que los trabajadores se puedan caer de un andamio o andar levantando mucho esfuerzo físico y entonces uno pierde de vista la globalidad del proceso y se le van a escapar muchos riesgos y exigencias y va a tener una visión completa del centro laboral, o si uno ingresa a una planta química o petroquímica y no tiene la clasificación, puede también perder de vista los factores de riesgo psicosociales, aquellos que se originan en la organización, división y contenido del trabajo, y por lo tanto todo aquello que en los procesos de control, como son las industrias, fundamentalmente las industrias químicas y petroquímicas, se puede escapar todo lo que tiene que ver con estos factores de riesgo psicosociales que influyen en el deterioro de la salud mental y que se potencian junto con la exposición a contaminantes químicos y que entonces cuando uno busca la razón de un cáncer ocupacional, eh, tiene que encontrar este conjunto que decía Fernando, la sinergia de los procesos peligrosos, porque también influyen en el deterioro del sistema inmune y abre también las puertas a una manifestación temprana de un cáncer ocupacional. En, en nuestro país, como ustedes van a ver en la información disponible, nosotros, Fernando ya lo sabe, pero ustedes prácticamente no existen cáncer ocupacional en la Argentina, en la estadística. No quiere decir que no existan trabajadores De este lado también. que por haber estado expuestos a sustancias cancerígenas y a procesos
que deteriora su sistema inmune y los predispone al cáncer. Eso se termina viendo desde el lado de los servicios de salud y aparecen como enfermedades inculpables o no diagnosticadas como salud ocupacional cuando su origen está ahí. Por lo tanto, me parece que esa también es la utilidad que tiene este material. ¿Querés compartir la guía, Fernando? Sí, ¿no la están viendo? Sí, sí, se ve, se ve. Ah, bueno, la Ahí guía ahí está la carátula. está, ya empiezo a pasar. A ver cómo pasa. Sí. Bueno, la guía trata de justamente sistematizar técnicas de abordaje en la investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y hace hincapié en el análisis del proceso laboral. Por eso aparece objeto, sujeto, medio, actividad, organización. Y después transita por una serie de técnicas. La entrevista en formato clave o calificado, la técnica de observación sensorial, ven, ¿no? Las técnicas de encuesta colectiva y las técnicas de medición instrumental. La intención fue, esta guía estuvo en el marco de un desarrollo de un proyecto de monitoreo participativo de los trabajadores de la salud, del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, la FUS. Estuvo asociado a talleres, a formación, capacitación de delegados sindicales en temas de salud y seguridad en el trabajo, y la idea era, de alguna manera, sistematizar la investigación de las condiciones de trabajo para generar, obviamente, información para la transformación y la acción transformadora, digamos, de sus condiciones de trabajo y de los problemas de salud derivados del ambiente laboral. Este, eh, bueno, ahí estaban algunos conceptos de CIMAT. El estudio es motivado, es decir, la prevención básicamente pasa por el conocimiento de los riesgos. El estudio de la CIMAT es motivado por diferentes situaciones, cuando existe una demanda específica sobre condiciones de trabajo, frente a cambios en el proceso laboral, frente a la realización, vigilancia y monitoreo continuo de las condiciones del medio ambiente. Y como dice, el documento tiene como objetivo ser una guía básica para la investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo con fines preventivos y de mejora, mejorando la articulación de conocimientos y saberes entre trabajadores y profesionales de la salud. Para nosotros la alianza entre trabajadores, la alianza digo en el sentido de la articulación de esos saberes es central y las técnicas que se proponen acá es justamente para que los propios trabajadores se apropien también y a su vez los técnicos y profesionales trabajen con esta lógica porque de alguna manera eso permite la construcción y la articulación de saberes. Planteamos el tema de la triangulación de técnicas como forma necesaria para abordar la complejidad del objeto de estudio de la CIMAT. Y ahí aparece la entrevista con términos muy simples, entrevista en formatos claves o calificado, quiénes son, a quiénes se responden, personas que son referentes en la organización. La entrevista debe estar orientada a indagar los aspectos referidos al proceso laboral. Hacemos hincapié en esto, un poco en la lógica de lo que decía Jorge, para tratar de salir del modelo monocausal, lineal, en que se busca el ruido y se busca la hipoacusia, que sostiene y que está perimido el paradigma de la enfermedad profesional. Entonces, de esta lógica decimos, analicemos el proceso laboral, que es en definitiva resultante, es el que se mediatiza a través de la CIMAT y se expresa en aspectos saludables o aspectos peligrosos o destructivos para la salud del colectivo. Y ahí hacemos hincapié en entender qué es el objeto de trabajo, y con términos muy simples, el objeto de trabajo de un trabajador del laboratorio será la muestra de sangre. Hay mucha mención a los trabajadores de la salud porque los talleres y la guía
se construyeron a partir de trabajo de conocimiento entre trabajadores y profesionales de la salud. Profesionales de la salud ocupacional, me refiero, trabajadores de la salud ocupacional sería lo más adecuado. Bien, y el tema de sujeto en el trabajo con personas, ¿no? Los medios, la actividad y la organización. En la entrevista es muy importante contextualizar el proceso laboral estudiado en el marco general. Tampoco el proceso, si bien el proceso laboral es una construcción que me parece más integral que aquella mirada lineal, es una construcción que tiene que estar también contextualizado. El proceso laboral, en definitiva, también depende de imperativos o determinantes socioeconómicos, sobre todo socioeconómicos, y de cierto desarrollo histórico en un determinado momento y un contexto histórico como tal. Bueno, esto básicamente era la orientación a lo que es la entrevista, una entrevista abierta a informantes claves, tratando de caracterizar el proceso laboral, sus componentes. Después hablamos de la técnica de observación sensorial, que supone justamente la valoración de las condiciones de trabajo in situ. Esto me parece fundamental. La técnica de observación sensorial no es más que recordar en parte a lo que Bernardino Ramazzini decía en su introducción a las enfermedades de los artesanos en 1700. Es necesario conocer el taller, es necesario ir al taller, es donde uno participa, identifica y conoce, para conocer ese proceso laboral. Y la guía sensorial tiene unas pautas que de alguna manera sistematizamos de experiencias que hemos tenido de trabajo, simplemente le dimos un orden y datos que facilitan, digamos, la recolección de los datos en forma sistemática, desde el momento que se realiza la observación, el formante, los nombres de quiénes o quiénes realizan la observación, el área o sector. El proceso productivo tiene distintos subprocesos que hay que identificar, y dentro de cada proceso también se pueden identificar puestos de trabajo, los trabajadores, el número, los turnos, el espacio físico donde se realiza la misma. Y luego ordenamos estos factores, le llamamos factores, tanto de riesgo como saludables o protectores, que componen los procesos peligrosos y procesos peligrosos y procesos saludables, en la clasificación del modelo obrero italiano, como decía Jorge. Entonces, en el microclima hablamos de temperatura, pero tratamos de registrar algunos conceptos. Es observacional, no es medición, pero puede haber medición complementaria con instrumental. Por eso después hablamos de la posibilidad del uso de instrumentos. Y cómo es la temperatura, cómo se mantiene, si son medios naturales, artificiales, mixtos, intemperie o no, si hay regulación, observación, aire acondicionado, bueno, temperatura, regulación accesible, así transitamos. El trabajador está expuesto a cambios bruscos de temperatura, sí o no, observable. Y hay una ponderación, que es una ponderación obviamente muy subjetiva, pero es a priori, como para poner énfasis en decir, bueno, acá hay un problema, habrá que analizarlo con más profundidad, habrá que utilizar instrumentos, habrá que incorporar la opinión del trabajador a través de las encuestas colectivas, pero hay una primera opinión del que hace la observación, inaceptable, inadecuada o inadmisible. Es una primera aproximación. En el trabajo, cuando es trabajo de investigación-acción, esto es muy importante porque identificamos alguna situación, un proceso peligroso en forma rápida. La ventilación, las características, lo mismo la humedad, la iluminación, las características de la fuente, el sistema, si se realizan tareas con carga de exigencia visual o no, si existen deslumbramiento, en qué lugares especificados, nos ayuda a observar con detalle, digamos, las características del proceso laboral que estamos analizando. Después, el grupo 2, todo esto está dentro del mismo grupo. El grupo 2
Ya me equivoqué acá para Ahí, mensaje. eh, Microclima, Manuel, claro. te quiere hacer una... Sí, Manuel quiere hacerte una pregunta. sí, cómo no. Manuel, adelante. La pregunta que hiciste en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estaba mirando mientras seguimos uno y el otro, es complementario con el capítulo 9 del manual esto. Sí, sí, totalmente complementario. El de la investigación Bien, esto es más participativa. para aplicarlo, digamos, más práctico, la Esto, guía. claro, la guía es como el instrumento que llevas a la cancha. No sé si me explico. Exactamente. Es Sí, eso. sí, tal Es cual. bien práctico, es bien práctico. Esto simplemente trata de ayudar a ordenar en los grupos, en los clásicos 5 grupos del modelo obrero italiano modificado. Pero en el manual básico hacemos reflexión de que esto hay que pensarlo en la lógica de procesos dinámicos, interactuando. No sé si me explico, que lo estamos analizando. Pero es eso, Emanuel, lo captaste perfectamente. Los dos materiales son complementarios y es en particular al capítulo de investigación y investigación participativa en particular. Bueno, transitamos por todos los contaminantes del grupo, que es del grupo 2 del grupo, pero ponemos hincapié en algunos contaminantes químicos, físicos y biológicos, y en algunos hay un análisis un poco más profundo de los contaminantes químicos, algunos tipos de sustancias, percepción de químicos y ambiente, ponderación del riesgo. En todos hay una ponderación del riesgo, que es una primera aproximación. Después de la carga física, con algunos elementos como para facilitar la observación, ¿sí? ¿Cuál es la postura más frecuente? Frecuencia del mismo, duración y la observación. Después de la carga mental, en carga física hay bastante análisis de postura, movimiento, elevación de carga, desplazamiento, y hay una ponderación posterior al mismo. No sé si me explico, está bastante analítico, digamos, para facilitar la observación. En carga mental utilizamos algunos criterios vinculados a la carga, básicamente, como dice, mental. Quizás los factores psicosociales, los que decía Jorge, son más amplios, pero esto es una observación, es lo que observa alguien que entra a un lugar de trabajo. La información, por ejemplo, de la carga y exigencia del punto de vista emocional, afectivo, evidentemente no lo puedes explorar con la inspección sensorial, con la observación. Lo debes explorar con otro tipo de técnica, como es la entrevista en profundidad, como el uso, como la encuesta colectiva de los trabajadores, cuando aportan desde la subjetividad y validado por el consenso la información acumulada por los trabajadores. No sé si me explico. Por eso hablamos de triangulación de técnicas. No sé si soy claro. Si hay alguna duda o pregunta o comentario, me lo hace. Después de seguridad, obviamente, en el libro, cuando hablamos de seguridad, el capítulo de seguridad, en los clásicos 5 grupos del modelo obrero italiano, le llamamos para tratar de no olvidarnos de que la seguridad no puede ser despegada de la organización, de las características con que se realiza el trabajo, en definitiva, de la interacción de todos los factores. Por eso le llamamos factores directamente vinculados con la seguridad. Los clásicos, esos que aparecen en cualquier manual de seguridad: señalización, orden y limpieza, uso de elementos de protección, materiales para la extinción de foco indio. Claro, esos son como son los aspectos, digamos, los factores últimos de una cadena de causalidad que termina en un accidente laboral. Por tanto, la idea es que tengamos en cuenta que estos de seguridad son los directamente vinculados con el accidente o relacionado con la seguridad.
pero que no olvidemos que la seguridad es mucho más amplia, hay que mirarla desde la lógica integral del proceso. Diría, un accidente es un resultado, en definitiva, de un mal diseño organizacional, entre otras cosas, y la organización responde a estrategias de procesos productivos que están en la lógica todavía de determinantes socioeconómicos, básicamente. Pero bueno, esto simplemente es una reflexión para no olvidarnos que esto es un material para facilitarnos la observación. Y por último, terminamos con los servicios de bienestar, cuáles son y que forman parte de los factores saludables de un ambiente de trabajo. Pues hablamos de la técnica de encuesta colectiva que responde al modelo obrero italiano, proviene del tipo de investigación participativa llamado modelo obrero italiano. Lo hacemos muy escueto, diciendo que son los grupos homogéneos, el colectivo de trabajadores que comparten las mismas condiciones de trabajo y están en esquema operativo expuesto a los mismos riesgos de trabajo. Hay una clasificación, ahí aparece más extensa, pero es microclima, contaminante, carga física, carga mental, seguridad. Y se registran los consensos, se habla de la técnica, se registran los consensos logrados por el grupo homogéneo vinculado a la identificación de los factores de riesgo y en general se ponderan en 3 categorías por parte de los propios trabajadores. En color verde aceptable o inasistente de riesgo, color amarillo inadecuado o riesgo moderado, color rojo inaceptado o riesgo alto. Y ahí aparece la encuesta, se completa la información con el número de trabajadores expuestos y también por los daños percibidos por los trabajadores. El trabajador integra de alguna manera el conocimiento de los problemas que tiene en el lugar de trabajo, pero a su vez también identifica qué daños han ocurrido en el bienestar y en la salud del trabajador. Por eso también está la referencia de registrar los daños percibidos. Y bueno, está ahí simplemente un modelo de encuesta para poder recabar la información por parte de los propios trabajadores en la discusión colectiva. Como decimos ahí, son datos cualitativos, igual que el de la guía, de la percepción de los riesgos que tienen los propios trabajadores de su salud. Y el formulario se completa con la posibilidad de registrar además medidas y acciones sugeridas por el grupo homogéneo. Acá tratamos de ser fiel al modelo obrero italiano, que es un modelo, la salud se defiende, no se vende, el valor del conocimiento colectivo generado por el grupo homogéneo que conoce las condiciones de trabajo, pero que además recoge la información de los que antes lo precedieron, validado por el consenso. Esa es la estrategia básica para validar y hacer objetivable la subjetividad del colectivo. Bueno, es básicamente eso en forma muy resumida y esquemática. Después hay técnicas de medición instrumental, porque en esta triangulación de la observación sensorial, de la entrevista informantes calificados y del grupo homogéneo, podemos incorporar además la medición instrumental orientada por las técnicas previas, la observación sensorial, la entrevista informante clave y la encuesta colectiva. Triangulación de técnicas, es decir, de Samaja, ¿no? Elaboración de un mapa de riesgo laboral como una técnica fácil de construcción, digamos, de representación gráfica de los problemas identificados. Es una herramienta que permite además presentar de forma sencilla las condiciones de trabajo y además si incorporamos los trabajadores expuestos en cada área y las recomendaciones ambientales de salud, es un instrumento muy válido para el monitoreo de las condiciones de trabajo, monitoreo y vigilancia por parte de los propios trabajadores. Ahí pusimos ejemplos de mapa de riesgo, porque la verdad que esta técnica que surgió del modelo obrero italiano, hay distintas formas y hay algunos mapas construidos a partir de planos o de planos de ingeniería o de arquitectura. Bueno, todos son válidos. Lo importante es que haya una forma de representar estos problemas, estos riesgos,
identificados, estos factores de riesgo, identificados, estos procesos peligrosos, identificados en el proceso laboral, gráficamente en el espacio físico, que a veces es posible y en otras veces no es posible porque estamos hablando de procesos que no se dan en una misma espacio físico, que se dan en otros, en varios espacios físicos. Eso ocurre, por ejemplo, en la salud, cuando el trabajo ambulatorio, por ejemplo. Nosotros hacemos ejemplo y ponemos un ejemplo de un modelo, decimos, le llamamos también mapa, aunque es un diagrama que usamos los colores del semáforo y tratamos de identificar el puesto, los factores que se fueron identificando de riesgo, haciendo una valoración y la recomendación. Eso es una forma de esquema o tabla que, al igual que en el anterior, utiliza niveles de importancia del riesgo identificados con los colores del semáforo. Pero además, Fernando, sí, Jorge. no, importante que retengan esto del mapa, porque acá es obligatorio que cada empresa tenga su mapa por la resolución 463 del año 2009 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y ratificada en la resolución 905 del 2015. Es decir, que esto del mapa de riesgo y cómo se construye es obligatorio que cada empresa tenga un mapa de riesgo en la Argentina. Por eso me parece importante subrayarles acá a los colegas la importancia que tiene esto que vos estás señalando acá alrededor del mapa de riesgo, ¿no? Eh, Nosotros acá lo ponemos al mapa de riesgo como resultante de la triangulación de técnicas, de la observación de la entrevista, de la observación en formato calificado, de la encuesta colectiva y del uso de mediciones instrumentales. Nos parece que perfectamente puede ser esa triangulación de técnicas una forma de hacer con mayor profundidad la representación gráfica de un proceso laboral en donde se identifican algunos problemas. Perdón que un segundo, están hablando fuerte acá. Les voy a pedir un segundo. Perdón, lo que pasa es que estaban en una reunión cercana y estaban hablando fuerte. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se Sí, escucha. sí, perfecto. Ah, perfecto. Por eso nosotros no tenemos la obligatoriedad que tienen ustedes, y eso está muy bueno, es algo muy bueno que haya esa obligatoriedad del mapa. Y el concepto del mapa de riesgo además tiene que ser dinámico, porque si dejamos una fotografía siempre con los mismos colores, en los mismos problemas, con los mismos problemas, sin resolución, es el fracaso de nuestra acción, digamos. No sé si me explico. Tiene que haber un cambio y tiene que haber modificaciones que mejoren las condiciones y medio ambiente de trabajo. En el manual nosotros hacemos mención al mapa de riesgo y la construcción del mismo. Estos dos ejemplos son de investigaciones que hicimos nosotros. Les comento, la primera fue una de las primeras investigaciones que hicimos vinculada a una planta física en relación a área de salud de recuperación postquirúrgica. Y el otro, que es un diagrama, que no es un modelo en plano espacial, sino un diagrama con las características de los puestos y las tareas, y así fueron construidas los distintos puestos y tareas. Esta fue realizado en el marco de un conflicto, les comento. Un conflicto que se negoció entre sindicatos de trabajadores y empleadores, en donde el Ministerio de Trabajo sugirió la participación del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. Hicimos la construcción de este mapa de riesgo y a partir de eso avanzaron en la negociación colectiva y resolvieron el conflicto. Les comento esto porque fue interesante como acción, bueno, investigación-acción, como decimos.
Nosotros acá decíamos, a partir del diagnóstico ACIMAS expresado en los mapas de riesgo, se debe pensar cómo resolver los problemas identificados. Como no todos los problemas pueden ser abordados inicialmente, en general se utilizan algunos criterios de priorización: frecuencia, gravedad, magnitud de los riesgos. En esta instancia es importante la participación de profesionales técnicos de salud ocupacional, porque venimos de técnicas básicamente de uso por parte de los propios trabajadores. Por tal motivo, esta actividad es recomendable que se realice en el marco de las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, preferentemente en articulación con los servicios de salud en el trabajo. Nosotros creemos que esto es una interfase necesaria, la participación de los trabajadores a través de las comisiones bipartitas de salud y seguridad del trabajo y los servicios de salud y prevención en el trabajo. Proponer el plan de acción de mejora de las condiciones de trabajo, que creo que está en la legislación argentina como tal, Jorge. Y esta actividad debe ser continua, en forma periódica. Se debe convocar las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo para hacer el seguimiento y monitoreo de las acciones de mejora de las condiciones de trabajo. Generar un plan participativo de vigilancia y monitoreo supone una actividad sistemática de evaluación de las condiciones y medio ambiente de trabajo en la lógica de la mejora continua del trabajo. Por ahí estaba lo del manual, que trata de ser más concreto, tener una grilla, es una grilla básicamente tanto para la entrevista como para la observación sensorial, como para los grupos homogéneos. Y luego una lógica de construcción muy abierta, sugerimos algunas, pero muy abierta, de lo que puede ser un mapa de riesgo como elemento visual para la construcción de un plan de vigilancia y de monitoreo de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en sintonía y articulación con las comisiones bipartitas de salud y seguridad del trabajo y los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Esa es un poco la lógica. ¿Alguna pregunta de algún colega que le quieran hacer a Fernando? ¿Pudieron bajar todos los dos materiales que envió Fernando? Sí, sí, pudimos. Yo le quería hacer una pregunta, perdón porque soy nueva en el tema. Sí, Y con gusto. en toda empresa privada, ¿tendría que haber un mapa de riesgo de trabajo? A ver, el mapa de riesgo es un instrumento más, digo, tiene que haber, digamos, una evaluación de las condiciones de trabajo partiendo del proceso laboral, identificando aquellos problemas básicos que están relacionados con la salud de los trabajadores, para luego generar un plan de vigilancia y monitoreo tanto de las condiciones de trabajo como de la vigilancia en salud. Yo te diría que todos tienen, claro, obviamente que el nivel de complejidad de los procesos productivos, de procesos laborales, son diferentes, obviamente. Hay procesos productivos con alta exigencia y carga, con riesgo, alto riesgo para la salud de los trabajadores, que obviamente son prioritarios que lo tengan, pero todo proceso laboral conlleva en esa dicotomía que tenemos entre positivo y negativo del trabajo, aspectos de riesgo para la salud, aspectos positivos de la salud. Yo te diría que la construcción de esquema es el resultado final de la evaluación de las condiciones del proceso laboral, de las condiciones con que se realiza ese proceso laboral, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la identificación de esos factores presentes que pueden expresarse en un diagrama que entendemos llamarlo mapa de riesgo, aunque no sea exactamente un mapa, un plano como tal. No sé si fui claro en la Sí, explicación. Pero sí, sí. No en la- estaría relacionado con el número de empleados, digamos, independientemente. En nuestro país, eso depende de la normativa. Ahí yo le doy la derecha a Jorge. en la Argentina, Pero sí, en la Argentina es obligatorio que cada establecimiento tenga su mapa de riesgo de acuerdo a la resolución
463 y 905 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Eso es obligatorio que cada empresa lo tenga y que cada RT se lo exija al empleador. Y la función del preventor de la aseguradora de riesgo del trabajo, que es el que va a la empresa a verificar que la cartelería esté presente, esté colocada, que estén los extinguidores, que estén marcadas toda la señalética que hace falta, más todas las medidas de prevención y los elementos de protección personal. También el preventor de la RT, el inspector de la superintendencia y el inspector de los ministerios de trabajo tienen que pedir si hay o no mapa de riesgo, como el registro de agentes de riesgo. También preguntaba si, estoy viendo quién es el que hizo la pregunta. Sí, Manuel también preguntaba, puede ser que la RT pida un informe anual del registro de agentes de riesgo. Debería hacerlo. Pero ayer acabo de llegar en la localidad de Esperanza de una importante curtiembre que tiene más de 500 empleados y no solo no tiene actualizado, tiene un registro de agentes de riesgo que figura 0 riesgo al cual están expuestos los trabajadores. Es una cosa ridícula, o sea, no está ni siquiera registrado y encontramos un 86% de trabajadores con lesiones por esfuerzo repetitivo y imagínense en la curtiembre que se trabaja con cromo, que se trabaje y que están expuestos a la posibilidad de que los cueros estén contaminados con brucela, con tuberculosis o con carbunclo. Esos riesgos no están denunciados en el registro de agentes de riesgo que hace la empresa. Por lo tanto, es muy importante tener, como decía Fernando, el registro, junto al registro de agentes de riesgo, esto que pide la normativa argentina, que es el mapa de riesgo. Ahí están pidiendo ejemplos de mapa de riesgo para un supermercado, por ejemplo. Bueno, yo no los tengo a mano, no sé si vos, Fernando, tenés, pero No, pero por eso el diagrama, este último que yo mostraba, a veces puede ser más adecuado que el plano propiamente. No sé si me explico. Y sí, que es algo que construimos y que a nosotros nos sirvió. No quiere decir que sea, pero nos sirvió para construir de forma visual, rápida, que los propios trabajadores identifiquen cuáles eran los problemas, pero también los técnicos que tienen que participar en las soluciones y en la Es vigilancia adaptable, de la salud. la importancia que tiene es el mapa de adaptable, riesgo. digamos. Perdón, ¿Cómo? Es adaptable, se adapta a la zona o a la empresa que uno quiera Claro, por eso evaluar. yo creo, digamos, no hay por lo menos no hay un mapa de riesgo. En general es una expresión gráfica de la discusión colectiva, de las técnicas de observación y de las mediciones ambientales. Así lo proponemos nosotros. No quiere decir que sea lo único, lo estamos proponiendo como una forma, resultado de la triangulación de técnicas, pero que sea, lo importante es que sea visualmente fácil de entender rápidamente, digamos, dónde están los problemas y que permita tanto en las comisiones paritarias la discusión, el seguimiento, como por parte de los servicios de salud y prevención del trabajo, focalizar en acciones concretas que corrijan las situaciones identificadas. No sé si me explico. Esos dos ejemplos que les mostraba, es uno que es el más clásico, que es un plano donde uno utiliza determinados símbolos, pero podés utilizar colores y colocás el número de trabajadores que están expuestos o que están exigidos por esas cargas. Y el otro es un diagrama por puesto,
en donde nosotros, están en el libro, ustedes lo pueden ver, donde nosotros por puesto de trabajo vamos identificando a los grupos de riesgo clásicos, les ponemos color y si además hay mediciones ambientales, le ponemos el valor ambiental y ponemos la recomendación. No, hay distintas formas, como decía Fernando, de construir un mapa de riesgo. O sea, uno puede tomar el plano de la empresa, el establecimiento, ya sea el plano arquitectónico o un esquema, un dibujo a mano alzada. Ese es ir identificando con la guía, con la encuesta colectiva, cada uno de los riesgos y ponerle el símbolo, o sea, hay un conjunto de símbolos. Ya lo vamos a ver luego en detalle cómo se hace un mapa de riesgo en la materia SIMAP, no se preocupen. Otra forma de hacer el mapa de riesgo, en los casos donde, como decía Fernando, el centro laboral es más complejo o a veces más difuso o está muy disperso, es hacer el diagrama de bloques y el diagrama de flujo del proceso. Y entonces, sobre el diagrama de flujo y el diagrama de los bloques de actividades, identificar ahí los riesgos. ¿Cuál es el valor del mapa de riesgo? Además tiene un valor muy superior, o sea, cuando uno lo hace con los trabajadores, en los grupos homogéneos, como decía Fernando, tienen, en primer lugar, tiene un valor de formación, de capacitación y de prevención de primera magnitud. No solo porque recobra el conocimiento por la experiencia de los trabajadores, sino porque esa construcción que hacen los trabajadores en grupo de cuáles son los riesgos es una capacitación de la cual no se olvidan nunca más, porque participaron, porque parte de su experiencia y parte de lo que sienten. Y tiene la otra utilidad que es importante, o sea, que preguntaba si son los ingenieros, o sea, cuanto más interdisciplinario y participativo es la construcción del mapa de riesgo, más completo va a ser y menos cosas se van a escapar. Pero el mapa de riesgo es, además, un instrumento que permite visualizar dónde ir a realizar las mediciones instrumentales. Por eso es muy importante seguir la secuencia que plantea la guía que acaba de plantear Fernando. Es decir, la observación espontánea, la observación con la guía, la construcción del mapa de riesgo y luego las mediciones instrumentales que complementan, ¿sí?, lo que de manera sentida se ha identificado como riesgo, ya sea o porque un informante clave, o porque en la entrevista con el empleador, con el Servicio de Higiene y Seguridad, con los trabajadores, se informa de que hay un riesgo en tal lugar, en tal otro. Entonces uno va con los instrumentos y lo mide. Y una cosa que sí me parecería importante señalarle es de que aparentemente, es decir, y esto es un tema polémico, y por eso no se reconoce también de manera absoluta, el conjunto de riesgos psicosociales también pueden ser medidos de manera cuantitativa, ¿sí? Es decir, nosotros hay un cuestionario, que es el cuestionario ISTAS o Copenhague 9, ¿sí? O sea, el cuestionario de Copenhague Q9, que, como les decía, creo que la clase anterior, este cuestionario fue actualizado y validado en una investigación que le encargó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo a la Universidad de Avellaneda, el equipo que coordina el sociólogo Marcelo Amable. Entonces, ese instrumento permite relevar y cuantificar la exposición de trabajadores a factores de riesgo psicosociales, que son riesgos de carácter inmaterial,
¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que afecta a la subjetividad y impacta sobre la salud mental de los trabajadores. Entonces, eso también puede ser medido. Sí, Gonzalo, ahí levantaste la mano. Hola, buenas noches. Sí, lo ideal en la formación de este mapa de riesgo sería que intervenga higiene y seguridad, ¿no es cierto? Por otro lado, en el caso de que sea correcta digamos que sea afirmativa la pregunta, ¿el médico solo lo podría realizar este mapa sin la gente de higiene y seguridad? Y No sé, nosotros estamos entrenando para eso, claro. a los médicos, para que lo Jorge, puedan hacer. No sé qué Jorge, Fernando. no, no, justamente, me parece que acá hay varios aspectos. La construcción y la posibilidad de la construcción, yo creo que los profesionales de la salud ocupacional en sentido amplio, médicos del trabajo, ingenieros o prevencionistas, no sé el término más apropiado, de enfermería que está orientada, perfecto. Pero también hay una construcción de estos mapas de riesgo con la participación de los propios trabajadores. La participación de los propios trabajadores con técnicas como el grupo, como la encuesta colectiva, recoge la información de la subjetividad. No se olviden que cuando trabajamos, básicamente construimos subjetividad. Y entonces el objeto de investigación no puede quedar limitado a una mirada positivista de medición ambiental, sino que también tenemos que incorporar la mirada de la subjetividad y sobre todo de la subjetividad colectiva, la construcción colectiva de subjetividad. Hay un colectivo, una ideología colectiva. Y eso, las encuestas colectivas, la entrevista en profundidad, son técnicas cualitativas que incorporan. ¿Quiénes lo pueden hacer? El equipo. Tiene que haber un equipo. Participación de los trabajadores, el espacio bipartito es ideal, pero los servicios de salud y prevención del trabajo tienen que estar formados los técnicos profesionales, los técnicos, médicos, ingenieros en estas técnicas. Y tiene que apoyarse, obviamente, hay técnicas más complejas, pero una medición, un mapeo de ruido, cuando la encuesta colectiva surge como gran problema el ruido, como problema ambiental, si lo podemos complementar con las técnicas, como bien dice Jorge, porque así es el modelo de investigación participativa, los trabajadores identifican en qué parte del proceso laboral están los problemas con el ruido y vamos y hacemos un mapeo de ruido instrumental, complementamos y por eso de la triangulación de técnicas logramos un instrumento mucho más sólido para la transformación de las condiciones de trabajo. El mapa de riesgo es la expresión visual de eso. No sé si soy claro, pero no, Jorge, no sé si compartí, digo, en esa lógica. Totalmente, porque el mapa de riesgo es una resignificación y es una abstracción del proceso laboral concreto que se construye y resignifica el proceso de trabajo en función de la salud. Es decir, no es un simple, no es un simple esquema. Eso es una cuestión que hay que entenderlo. Es decir, cuando uno construye el mapa de riesgo, está llevando a un plano abstracto el proceso laboral concreto de cosas que uno lo percibe por los órganos de los sentidos, pero luego y los órganos de los sentidos perciben de manera fragmentada. Es una resignificación porque es una reconstrucción de todo el proceso laboral. O sea, si uno tiene el plano del establecimiento, si uno tiene el diagrama de bloque de actividades, si uno tiene el diagrama de flujo de todo el proceso, y en cada uno de esos tres elementos le va poniendo cuáles son los riesgos en cada una de las etapas, en cada una de las secciones, en cada uno de los lugares, en cada uno de los puestos de trabajo, el proceso laboral concreto va adquiriendo otro significado. O sea, uno va encontrando dónde están y sobre esa construcción uno va viendo, preguntándole a los trabajadores, preguntándole al técnico, preguntándole al médico laboral, qué problemas de salud hay en ese lugar. Y entonces
ahí esta cuestión que aparece abstracta en las diapositivas que mostramos, en esto que planteamos con Fernando, es decir, que las condiciones de medio ambiente de trabajo son en el intermediario entre, o el nexo entre el proceso laboral y el proceso salud-enfermedad, va adquiriendo una concreción. Se dan cuenta a través del mapa de riesgo. O sea que el mapa de riesgo es, un segundo María, redondea esto y te doy la palabra. Y, o sea, porque el mapa de riesgo, una vez que uno lo tiene, es el punto de partida de un programa de vigilancia epidemiológica. Es decir, el mapa de riesgo después nos permite, cuando uno vuelve sobre, o sea, cuando uno, el ingeniero, el médico, los trabajadores en el comité mixto discuten alrededor del mapa de riesgo y ordenan las acciones para disminuir esos riesgos, uno cuando vuelve al mes, a los 2 meses o al año, o lo que establezca la reglamentación o el acuerdo que lleguen en el comité o la política que tenga la empresa, cuando uno vuelve, puede ver qué se modificó, qué no se modificó. Porque lo que planteaba Fernando también, en el mapa de riesgo se magnifica, se pone una magnitud a cada uno de los riesgos, lo cual permite construir un programa de prioridades de qué es sobre lo que uno va a intervenir en el servicio de salud laboral y en el servicio con el servicio de higiene y seguridad. María, adelante. Y después Tamara, que también levantó la mano. Me pareció entender, a ver si no entendí mal, que el mapa de riesgo está muy influenciado, o sea, podemos nosotros dejar nuestra impronta subjetiva o del trabajador que toma, digamos, como para eliminar ese sesgo, digamos, entiendo que si tendríamos, por ejemplo, en el caso del ruido que se planteó en el ambiente laboral, podríamos un instrumento de medición para cuantificar, digamos, ese ruido, es como que le estaríamos dando un valor más agregado o más certero, digamos, a nuestra impronta, ¿no? Sí, yo no sé si es un valor más agregado, pero es complementario. Me parece que el concepto es ese. Digamos, hay información que se genera cualitativamente a partir de la misma percepción de la subjetividad de los propios trabajadores, que es muy válido y necesario. Acuérdense que en la definición clásica de CIMAT, que siempre, bueno, van a tener al profesor Nefa, así que no van a tener problema con esa definición, pero en la definición clásica ubica la vivencia del trabajador en el centro del círculo de tensiones a la cual está sometido. Si las condiciones y medio ambiente de trabajo son expresión de la vivencia del trabajador, de tensiones que están en el ámbito laboral y del ámbito extralaboral, ¿cómo podemos desconocer la subjetividad del individuo y del colectivo de trabajadores? Estamos desconociendo el objeto de investigación. Entonces, hay un error metodológico si no incorporamos la subjetividad. No sé si soy claro. Pero son complementarias a la subjetividad, a la percepción, a la construcción de la subjetividad colectiva, rescatada a través del grupo homogéneo y validada por el grupo, por el consenso. Le estamos incorporando además la medición ambiental. Le estamos dando valor agregado, sí, puede ser, pero no porque sea más o menos, sino porque necesariamente necesitamos de la triangulación de técnicas para construir el objeto complejo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. No sé si que soy claro. Y supóngase que son discordantes, por ejemplo, la subjetividad del empleador es una y la medición es otra, nosotros simplemente informamos. El ámbito de negociación colectiva o el espacio de negociación y participación colectiva creo que es el lugar. Nosotros acá estuvimos discutiendo bastante, por ejemplo, nosotros como departamento estamos siendo servicio de salud de un centro asistencial, a través de un convenio. Y los trabajadores plantean un disconfort térmico.
básicamente en un área donde hay fuente de calor, y se trabaja con equipo de protección personal, por bioseguridad, es un área de internación de quemados. Y, y la discusión era, pero la temperatura no habla de estrés térmico. Las mediciones del índice de WGT, claro, pero no habla de estrés térmico, pero de confort y desconfort, me parece que ahí hay una discusión que no estaba saldada. Entonces, si aparentemente hay una disociación, es porque algo no se analizó con suficiente profundidad. Entonces se vuelve esa información al grupo, al grupo de trabajadores y el espacio de negociación colectiva. Me parece que son esos los lugares. No sé, Jorge, si corregime, pero me parece que pasa por ahí. ¿Cómo lo voy a corregir, profesor? Estoy de acuerdo con usted. Discúlpeme. No tengo autoridad para corregirlo. No, no sea malo, profesor. Tamara, te quería hacer una pregunta. Sí, buenas noches a los doctores. Bueno, no, más que nada para el doctor Cohen el tema de, puede ser por mi desconocimiento, pero en cuanto a cómo es la experiencia de la participación o cómo nos llaman a los médicos, en qué porcentaje, si realmente estamos siendo protagonistas, si es parte de abrirnos camino a este lugar que me parece, por lo que estoy viendo, más que nada coaptado por la parte más técnica, por lo que tengo yo visto superficialmente. Y por ejemplo, que si nos puede contar desde qué lugar lo han convocado, por ejemplo, a usted en el ejemplo que dio de la fábrica de la ciudad de Esperanza. Eh, es un llamado, usted participó como parte, va, eso, nada, me da inquietud cómo nosotros vamos participando y nos vamos haciendo camino a ese lugar que me parece fundamental, ¿no? Que está planteando con esto de ser parte de los mapas de riesgo, de, bueno, ser protagonistas como médicos también, ¿no? Con nuestra mirada. Un La poquito por ahí. experiencia es muy, Tamara, es muy heterogénea, ¿sí? No podemos unificar, ¿no es cierto? Depende de las políticas de la empresa, depende del peso y la relación que tenga el sindicato, la comisión interna en esa empresa, en la rama de actividad. Te diría que yo tengo experiencias de todo tipo, o sea, positivas y negativas, tanto del lado sindical como del lado empresarial, y afortunadamente muchos, digo con satisfacción, por ser muchos alumnos egresados, médicos, egresados a lo largo de estos 20 y pico de años de la carrera, han podido intervenir de manera positiva con su conocimiento desde los servicios de salud ocupacional haciendo estas cosas. Ahí en el cuero nosotros llegamos porque hay un conflicto histórico en esa empresa de mal manejo de las condiciones de higiene y seguridad. Pero, por ejemplo, hay egresado de esta carrera en el frigorífico Paladini, es Agricultores Federados Argentinos, que es una cooperativa que tiene varios establecimientos a lo largo de la provincia de Santa Fe. Hay experiencias donde nosotros hemos trabajado intensamente con el sindicato de los petroquímicos, y los petroquímicos a través del comité mixto han logrado hacer parte de esto que estamos así planteándoles a ustedes. O sea, han hecho un mapa de riesgo, se sientan en el comité y lo ven. En fin, o sea, la experiencia es muy dispar, muy heterogénea. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el ámbito público, existe la CONISACET, que vendría a ser el gran comité mixto de todas las empresas públicas. Entonces ahí
entre el Ministerio de Trabajo y los gremios vienen trabajando haciendo esto que decimos en colaboración con los médicos y los ingenieros. En otros lugares no ocurre. La última experiencia positiva que por lo menos yo estoy realizando con la doctora que mañana les va a dar clase de la parte de odontología es la apertura que desde la empresa hemos logrado para poder, en una empresa que pertenece al grupo de Nestlé, poder hacer un estudio de estas características sobre bienestar en la empresa y salud odontológica laboral. Se fue abriendo ese camino. Bueno, concepto, no hay una cosa homogénea. Te podría decir de que en mi paso por la gerencia de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, he visto buenas convocatorias y buena participación y malas experiencias. O sea, he visto el desastre de la Shell y he visto, no me acuerdo bien ahora cuál de las empresas de telefonía que tenía una buena experiencia, por lo menos ahí en Capital Federal. He visto dentro de la minería desastres y he visto ahí en la minera que está en San Julián una correcta política de salud laboral con gente que cuida a sus trabajadores. O sea que depende de la política de la empresa, de la fuerza del sindicato, de cómo sea la relación esta conflictiva, de cómo se esté tramitando. O sea, eso es lo que te puedo decir. Muy bien, gracias. A mayor recursos que tengamos como médico laboral, a mayor cantidad de herramientas que manejemos y a mayor marco teórico más amplio, mejores son nuestras intervenciones y nos llaman. Te podría decir de que cuando estuve al frente del área de salud y trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, la universidad nos dio a nosotros un espacio en ese área de salud y trabajo para que pudiésemos desarrollar todas estas ideas y desde el servicio que creamos, que era interdisciplinario, que tuvimos hacer muchas de estas cosas. Algunas de estas cosas pudimos hacer con el Ministerio de Educación de la provincia y otras no pudimos hacer nada. Pero bueno, así se va construyendo. Por lo menos esa es mi experiencia. ¿Alguien más? ¿O ya lo liberamos al profesor Tomasina y a todos ustedes? No sé si alguna otra pregunta. Nosotros tradicionalmente veníamos realizando de manera anual un encuentro de docentes y estudiantes en Uruguay y otro encuentro en la Argentina, así que esta tradición espero que la retomemos. Sí. Hemos hecho un seminario muy interesante de la industria láctea, han venido los compañeros acá con una nutrida delegación. Nosotros le hemos hecho un flor de asado de pescado como corresponde a Rosario y las veces que hemos ido ellos nos han hecho un generoso asado de carne de vaca. No sé qué harán ahora con tantos vegetarianos y veganos, no sé cuántos alumnos nuestros serán vegetarianos o veganos, pero bueno, ya te hacen veremos. morrón. Un par de morrón. Yendo para una actividad que organizaba Fernando, en Colonia paramos y había un cartel en la puerta de una parrilla uruguaya que decía millones de plantas son asesinadas diariamente para hacer una ensalada. Paremos ese genocidio, cómo hacer aquí un buen asado. Decía. Así que bueno, ya ven cómo se las ingenian también. La capacidad argumentativa no tiene límite, ¿no? Es ilimitada. Bueno, gracias Fernando, nos volvemos a encontrar. Disfruté, estimado profesor.
Gracias a todos. Quiero aclararles, y también Fernando, si lo podés bajar, incorporé al chat, no sé si todos lo vieron, si no lo vuelvo a subir. Acabo de elaborar para una diplomatura que el espacio intersindical sobre salud, seguridad y participación de los trabajadores, en una clase que organizan este viernes. Yo elaboré una guía de acceso a la información estadística de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para que no se pierdan en tantos datos, para que ustedes puedan ordenadamente entrar a esa información. También incorporé ahí en esa guía el digesto, el último digesto publicado por la Superintendencia, que es un resumen ordenado de todas de las legislaciones y las leyes que están vigentes. También eso, imagínense que hay alrededor de, a esta altura, cerca de 20.000 resoluciones. Desde que se creó la superintendencia hasta ahora, es un berenjenal imposible de entender. En ese digesto está ordenado, y en eso que yo les di está también ordenado, y está también el acceso a cuáles son los convenios y las recomendaciones más importantes de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo. Si no lo bajaron, se los vuelvo a compartir, así ustedes lo tienen y lo pueden utilizar. Bueno, ahí lo volví a compartir, por si se les pasó a alguno, lo puede bajar ahora junto con el material que generosamente Fernando comparte con nosotros. Vamos a ver, Fernando, si desde acá, si nos autorizás gestionar, imprimir, hacer una edición en papel Sí, claro. A ver si podemos imprimir una cantidad de ejemplares importante. Impecable, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, como dije, es siempre un placer estar, aunque sea un rato en Rosario o en Pueblo Ester, va por Jorge, aunque sea un rato. Les voy avisando algo. El doctor Tomasina y su familia han sido evangelizados en nuestro ritual canalla, por lo tanto, él y su familia son fanáticos hinchas de Rosario Central en Montevideo. Canalla, sí, totalmente. A la vuelta de la Facultad de Medicina, donde tenía Fernando su despacho como decano de la Facultad de Medicina, íbamos A la panadería. a la panadería Soy Canalla, que todavía No, el gigante de Arroyito. Gigante de Arroyito. Gigante de Arroyito. Así ven que cómo nos hemos hermanado con Fernando y su familia. Nosotros somos hinchas de Peñarol, como son ellos, así que ellos nos evangelizaron a ser hinchas de Peñarol. Bueno, sí. Ahora estamos hermanados también con el nuevo director técnico de nuestra Celeste. Gran director técnico, a pesar de ser- patología crónica que padece. Padece una patología crónica que no tiene cura, pero bueno, lo reconocemos como una excelente persona y con un gran director técnico que ha tenido la Argentina, Rosario. Bueno, como todas las clases, buenas noches, buena cena y buen descanso para... Jorge, que no se pierda Jorge, que no se pierda un mensaje de María de Calafate que habla del cordero patagónico. Bueno, ahí iremos. Obvio. Ahí iremos a hacer un encuentro allá al hospital. Calafate no conozco, así que... no saben, se pierde una de las maravillas del mundo. No, ya lo sé, pero no se ha dado. La próxima, Fernando. El Que pasen bien. En Calafate. Muchas Bueno. gracias. Luego. Buenas noches. Buenas Un noches. abrazo para todos. Gracias. Que pasen Hasta bien. luego, buenas noches. Buena cena, buen descanso. Hasta mañana. Buenas noches. Chao. Buenas noches.